Bien, hola, muy buenas tardes a todas y todos. Les doy una cordial bienvenida a la octava sesión de los miércoles constituyentes en la Universidad de O'Higgins. Hoy conversaremos sobre un tema muy importante, el desafío ambiental y de los recursos naturales en la nueva Constitución. Quiero partir agradeciendo a la Escuela y al Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Higgins, al profesor Sebastián Salazar por la organización de esta actividad y especialmente, ¿no?, a nuestras invitadas e invitados para la sesión de hoy. Les recuerdo primero que esta actividad está siendo transmitida por el Facebook Live de la Universidad de O'Higgins y que por eso en medio pueden ir haciendo sus preguntas y sus comentarios. Yo los voy a ir recogiendo para transmitirles sus comentarios y sus preguntas a nuestras y nuestros panelistas. Y voy a ir presentando a nuestros invitados antes de cada una de sus exposiciones, las que van a tener una duración entre 10 a 15 minutos. Y al final vamos a hacer una ronda de preguntas. En esta sesión vamos a tener invitados, invitadas que son cada uno de ellos académicos, investigadores, investigadoras y profesionales con una muy amplia y muy relevante experiencia en materias ambientales, por lo que con toda seguridad, ¿no?, vamos a tener una sesión muy provechosa sobre este tema. Dicho esto, partamos con nuestra primera expositora. Ella es Valentina Durán, es directora del Centro de Derecho Ambiental y profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Es máster en Derecho Ambiental como una de las universidades de París I y París II y licenciada por la Universidad de Chile. Es además directora de la revista de Derecho Ambiental desde el año 2017. Integró la Comisión del Litio en 2014. Es consejera del Centro para el Derecho Internacional del Desarrollo Sostenible e integra la Comisión de Medio Ambiente del Consejo de Abogados de Chile y además es directora de la Fundación Espacio Público y de Comunidad Mujer. Así que, Valentina, te escuchamos. Bien, Lisi, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación. Me siento muy honrada de estar en esta actividad de la Universidad O'Higgins, una universidad pública con la que nos resulta muy grato colaborar. Y también me siento muy honrada de compartir este panel con tan distinguidos exponentes. Em, voy a compartir pantalla, ahí está. Quisiera referirme, ahí está el contenido de mi presentación, al contexto y la constitución actual y para luego hablar de los temas a considerar en una nueva constitución. Sé que el tiempo es breve, así que posiblemente haya cosas que vayan a quedar para las preguntas. En primer lugar, cuando hablamos de constitución y medio ambiente, me parece indispensable recordar que estamos ante una emergencia ambiental y una emergencia climática. Y eso a veces se nos olvida cuando estamos hablando de este tema. Es decir, este es el desafío más importante que enfrenta hoy día la humanidad. Eh, y lo digo incluso en este contexto de pandemia, porque había como una caricatura, ¿no? En que mostraba como la pandemia, los problemas económicos, el estallido social, pero es que detrás de eso, ¿no es cierto?, viene esta crisis climática, porque sin el planeta, sin los recursos naturales, sin los componentes, sin el medio ambiente, la verdad es que la humanidad corre un riesgo muy grave. Entonces, y eso se expresa de distintas formas, con la sequía extrema, por ejemplo, que hemos vivido en Chile. Hay varios documentos que nos muestran el estado del medio ambiente en nuestro país. También recientemente se publicó la tragedia ambiental de América Latina. Por otra parte, el IPCC está publicando periódicamente el estado de la situación de cambio climático, el IPBES, en fin, hay varios informes que nos muestran la situación natural, que nos muestran cómo, a pesar de distintos compromisos internacionales y nacionales que hemos ido estableciendo, el medio ambiente se sigue deteriorando y, por otra parte, el problema del cambio climático sigue siendo, es tremendamente agudo y lamentablemente los últimos artículos que he leído nos dan cuenta de que la meta del Acuerdo de París está muy lejos de ser alcanzada. Son bastante pesimistas en realidad las últimas predicciones o modelos que están disponibles. Y a nivel económico también, eso ha sido rescatado
por el Fondo Monetario Internacional, incluso ya llegó a los economistas, ¿no es cierto?, a los economistas del mundo que antes no incorporaban esto de manera suficiente, y hoy día estamos en un punto en que se entiende en que la catástrofe climática también causa una catástrofe económica, que parece que hay que decirlo para que realmente importe. Eh, Además, las especies se están extinguiendo a un ritmo sin precedentes, y lo relevante acá es que ya se ha entendido que si miramos un poquito más allá del corto plazo, el costo de la inacción, el costo de no hacer nada, es más alto que el costo de la acción climática y de la acción ambiental también. Y esto se ha demostrado ya en varios foros. Entonces, a nivel climático y también diría ambiental, estamos en una década, iniciando una década decisiva. Esto ha provocado distintos tipos de respuestas desde el derecho. Hay casos de litigación climática a lo largo del mundo, hay, hay tribunales que intentan correr un poco la frontera, ¿no es cierto?, la barrera, para hacerse cargo de estos derechos colectivos y de este desafío que mira a las generaciones futuras. Y yendo al tema constitucional, bueno, primero el contexto. No podemos olvidar que venimos saliendo de este estallido social y que estamos en una pandemia. La pandemia se debe justamente a cómo nos relacionamos con la naturaleza, es un caso de zoonosis. Y por otra parte, el estallido social es algo que tenemos que considerar, porque también podemos elucubrar, y más adelante habrá más estudios que lo muestren, el descontento también, el descontento social también ha tenido como motivos, por ejemplo, los problemas causados por la escasa disponibilidad de agua, ¿no es cierto?, en algunos lugares. Entonces, el tema ambiental en el proceso constituyente que inició la presidenta Bachelet, se vio como la preocupación por el medio ambiente estaba bastante alta en los valores y en los principios, y eso se vio tanto en las consultas individuales como en los encuentros locales convocados, y en los cabildos provinciales. En algunos casos importa más que la seguridad, más que la democracia, o sea, parece que la ciudadanía le estaría dando cada vez más importancia al medio ambiente. Ahora, yendo ya a constitución, eh, estas son las partes de una constitución. Yo no sé, el público, no creo que sean todos ni estudiantes de derecho ni profesores de derecho, imagino que hay personas de distintos tipos de formación. Entonces es importante saber que las constituciones tienen una parte que puede ser de preámbulos o exposición de motivos eventualmente, una parte dogmática de principios, una parte orgánica, que es la forma que toma el Estado, procedimientos también de cómo se reforma la constitución, y eventualmente disposiciones transitorias. La idea entonces es dar estabilidad y pensar en las próximas, no sé, 2, 3, 4, 5 décadas, ojalá que dure mucho la vigencia de esta constitución. Y si hablamos entonces de ese largo plazo, no tenemos mucha ocasión de mirar a largo plazo. Obviamente que no puede estar ajena a esta discusión el desafío del desarrollo sostenible, el desafío del medio ambiente y de la constitución, que tiene que ver justamente con las futuras generaciones. Entonces, quería explicar, y les pido que me vayan advirtiendo cuando ya se me esté acabando el tiempo, qué es lo que tiene la Constitución vigente hoy día. Porque no es que no tenga nada. La Constitución del 80, en el listado de los derechos que la Constitución asegura a todas las personas, tiene en el número 8 del artículo 19 el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que se le asegura a todas las personas. Eso muchas veces me dicen, oiga, pero si eso no es verdad. Bueno, yo estoy diciendo los derechos que están ahí consagrados. Y ese derecho está aparejado a un deber. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar entonces la preservación de la naturaleza. Y además se establece que la ley puede establecer restricciones específicas al ejercicio de otros derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Entonces son estos tres aspectos relevantes y que hay que retener. Pero por otra parte, eso no es todo. Por otra parte, bueno, tenemos, yo sé que otros van a hablar de recursos naturales, pero también es importante entender, porque eso tiene que ver con constitución y medio ambiente, eh, cómo se habla de la propiedad de los componentes ambientales o de los recursos naturales. Tenemos las personas el derecho y la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la nación toda, y la ley lo declara así. Y a propósito de esto, ¿no es cierto?, hay una discusión que tiene que ver con el derecho de propiedad. Entonces, otra cuestión importante a retener, el derecho de propiedad, eh,
que existe el derecho de propiedad y están todas las constituciones del mundo, y por cierto que va a estar en la futura constitución, sobre bienes corporales e incorporales, y tiene limitaciones. Las limitaciones del derecho de propiedad se puede ejercer, pero con limitaciones que deriven o que se justifiquen de la función social de la propiedad. Y la función social de la propiedad comprende los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad de la salud pública y la conservación del patrimonio ambiental. Cuando hablamos de patrimonio hablamos de algo que trasciende, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay una limitación que es importante, no tenía mucha aplicación en realidad doctrinaria y jurisprudencial. Y por otra parte también, aquí se regula en este artículo que es bien largo, que el Estado tiene el dominio, por ejemplo, de todas las minas, pero que a la vez los derechos, las concesiones, ¿no es cierto?, mineras también están protegidas por la garantía constitucional porque existe una propiedad sobre la concesión, y que también existe el derecho de propiedad de los particulares sobre sus derechos de agua, no sobre el agua directamente. Bueno, y también se relaciona, y esto es lo que dice la Constitución del 80, la Constitución hoy día vigente sobre medio ambiente, pero además también está el derecho a la vida y el derecho a la integridad física y psíquica, y los menciono porque las Cortes, por ejemplo, cuando han fallado recursos de protección, también toman estos derechos para intervenir en casos en que se ve afectado el medio ambiente o que las personas ven afectado su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. También, por ejemplo, se ve afectada la integridad psíquica cuando estoy expuesta a ruidos, por ejemplo. El derecho a la vida, eso también es muy fácil de entender, cómo se afecta en relación con el medio ambiente. Y por último, el broche de esto es el recurso de protección o la acción de protección que procede, según el artículo 20, inciso segundo, también procede cuando es afectado el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Cuando es afectado como producto de un acto o de una omisión ilegal, que sea imputable a una autoridad o persona determinada, es decir, no un hecho de la naturaleza, ¿ah? No un caso fortuito, sino que algo que es imputable que alguien hizo. Eh, y lo interesante es que también procede desde el 2005 en contra de omisiones. Entonces eso ha dado pie a que las Cortes, ¿no es cierto?, en los recursos de protección, como el caso de Quintero Puchuncaví, por ejemplo, y otros, acojan recursos de protección y ordenan, por ejemplo, a las autoridades reparar las omisiones en las que han incurrido, es decir, dicen, usted ha afectado derechos por estas omisiones de ejercer sus competencias, y le ordena determinadas acciones para restablecer el imperio del derecho. Bueno, y esto es todo lo que tiene hoy día la Constitución del 80, básicamente, además, bueno, del papel de los tratados que tengan relacionados con derechos humanos, en fin. Entonces, mi opinión sobre esto es que fueron pasos importantes, no se puede conocer, muchos hoy día están reivindicando que la Constitución del 80 fue precursora, a lo mejor sí es cierto que en la región fue de las primeras que habló de medio ambiente, con una formulación que yo diría que a estas alturas ya tendríamos que superar, ¿no es cierto? Medio ambiente libre de contaminación es una formulación limitada porque al mismo tiempo contaminación es un concepto que en la ley luego, la ley 19.300, que es del 94, lo asocia a la superación de normas. Entonces, bueno, por el estado del medio ambiente, por la crisis ambiental, por la crisis climática, y eso nos muestra, digamos, que, y justifica que sea hora de revisar la Constitución. Y en mi opinión, el tema ambiental debiera ser transversal a toda la Constitución, es decir, no solamente estar como un derecho y un deber asociado a una garantía, sino que también estar en los principios, en esas partes como introductorias y dogmáticas de la Constitución. También creo que deben haber deberes de las personas. También creo que tenemos que ampliar eh, el catálogo de derechos que se relacionan también con medio ambiente, y también hay que meterse fuertemente en la regulación de de los recursos naturales que en el fondo son componentes del medio ambiente. ¿Cuánto me queda? Que no miré bien la hora. Quedan 2 minutos todavía. 2 minutos. Bueno, entonces les quiero dar algunos ejemplos de derechos comparados. Por ejemplo, la Constitución del Ecuador habla de construir una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir, o el sumac causai. Entonces, en estos principios, a mí me parece que sería interesante que nosotros tratásemos de relevar
el rol y la relación que tenemos que tener las personas con la naturaleza. Y eso me parece que tiene que estar en el artículo primero, tal vez, de la Constitución. Por ejemplo, ahora el presidente Macron acaba de proponer en Francia establecer en el artículo primero, agregar, que es el artículo que dice qué tipo de república es Francia, imagínense lo primero que dice el artículo primero de la Constitución francesa, que Francia garantiza la preservación del ambiente y la biodiversidad y lucha contra el desajuste climático. Yo esperaría declaraciones de ese tipo en relación con el medio ambiente, con la naturaleza y también con el cambio climático. Y hay otros principios que podríamos incorporar como justicia ambiental, como la transición justa, como equidad intergeneracional, algunos principios del derecho ambiental. Esto lo hemos discutido en varios foros, en varios lugares. Yo no creo que sea necesario poner un listado de principios necesariamente. Creo que los principios se pueden incorporar de distintas formas. Entonces, está el principio de no regresión, que me parece muy importante, que está asociado a la progresividad, de no retroceder en protección ambiental o en acción climática, que es una tentación que suele darse con frecuencia cuando hay situaciones de crisis económica como ahora. Eh, y parte de una falsa concepción, ¿no es cierto?, de que la protección al medio ambiente podría ser una barrera al desarrollo, cuando es todo lo contrario, es en realidad una condición del desarrollo. Y entonces creo, para ir terminando, creo también aquí habían algunos ejemplos que podemos volver a ellos en la parte de preguntas. Me parece importante reforzar el deber del Estado o el mandato. Parece que Valentina tuvo un problema de conexión. Nos había dicho que estaba con algunas dificultades. Así que si es que no se ha reincorporado todavía, bueno, podemos pasar a nuestro siguiente expositor y dejar los ejemplos que nos iba a comentar quizás para la ronda de preguntas. Así que a continuación vamos a escuchar la exposición de Cristian Rojas Calderón, quien es profesor asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, es doctor en Derecho y magíster en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica de Chile, abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Valparaíso. Además, él es investigador asociado del Grupo de Regulación de Riesgos y Sectores Estratégicos de la Universidad de Barcelona desde el año 2014. Así que, Cristian, la palabra es tuya. Buenas tardes, Lisi. Buenas tardes al resto de compañeras y compañeros presentes en esta actividad. Por supuesto, al público asistente y, en primer término, mis agradecimientos, por supuesto, a la Universidad de O'Higgins y a todo el grupo de profesores que están realizando una excelente actividad, digamos, permanentemente y particularmente con respecto a estos encuentros que yo los he estado revisando. Tuvimos algún contacto con Sebastián anteriormente, así que los felicito por ello. Como el tiempo es corto, voy a compartir una pequeña presentación que tengo y vamos a ver si todo sale bien. Espero que la puedan ver adecuadamente. No sé si Lizzy me puede confirmar si está viéndose. Sí, se ve muy bien. Bueno, claro. Esto trata un poquito acerca de el motivo, ¿cierto?, del estado actual y los desafíos en torno a esto, en torno particularmente al agua y probablemente de frente a la nueva Constitución. Entonces, inevitablemente, del mismo modo que Valentina, quien me ha precedido, debería realizar un análisis crítico acerca de algunas situaciones que se presentan actualmente, lo que podríamos denominar son diagnósticos, luego una propuesta acerca de, pensando en la materia, en regulación de aguas particularmente, una propuesta acerca de algunas cuestiones que faltan, y por último, si la Constitución debiera decir algo a este respecto.
Bueno, ¿cuáles son los datos? Digamos? La presentación de Valentina me ha allanado un poco el camino. Los datos son cada vez más irrebatibles entre aumentos de población, cambio climático, aumentos de productividades en general en nuestro país. Un uso, por cierto, hay que decirlo, un uso ineficiente de los recursos hídricos disponibles. Nuestro país enfrenta una situación crítica. Esto, esto por supuesto no es nuevo. Desde hace por lo menos 10 años, que es donde tengo una memoria, por lo menos en participaciones, en proyectos o en informes, viene repitiéndose continuamente que la situación está siendo crítica. Esto se ha ratificado permanentemente. Y el año pasado el Instituto de Recursos Mundiales ubicó a Chile dentro de aquellos países que enfrentan una situación de estrés hídrico alto. Entonces, esto nos enfrenta a una situación de urgencia en un contexto de una sequía ya estructural, es decir, de 10 años. Esto es un plano, lo tenía, no puedo encontrar un plano más reciente, pero entiendo que hay uno de 2021, sí, de marzo de 2021, que más o menos actualiza exactamente la misma situación, es decir, aproximadamente 100 comunas del país se encuentran en situación con declaraciones formales de sequía. Lo que hace, ¿qué cosa? ¿Que caiga más agua o que haya más agua disponible? No, simplemente que lo que haya es una mayor disposición y una más fácil disposición de recursos financieros para sustituir, digamos, por forraje, por camiones aljibe, que es una muy mala política pública, las carencias de la población en este ámbito. Esto unido, por supuesto, a fuertes conflictos socioambientales. El agua es un tema centralísimo hace mucho tiempo, se ha convertido en un eslogan incluso, y formará parte, me animo a afirmarlo, en uno de los 3 o 4 temas principales de carácter reivindicatorio a partir de las reivindicaciones sociales derivadas de octubre de 2019 en adelante. Y esto ¿encontrará algún vínculo con la regulación de aguas vigente? Sí, claro, pero a mí me gusta mucho esta imagen anterior, la del código de aguas en las protestas. ¿Encontrará será, digamos, el código de aguas un demonio, cierto, normativo? Creo que no. Creo que al código de aguas hay que pedirle lo que se le puede pedir al código de aguas. El núcleo de las aguas, y esto es una cuestión que hay que decirlo, el núcleo de aguas, el núcleo acerca de las aguas no está en el código de aguas. O más bien sí, hay una parte importante de él, pero no tiene ninguna capacidad para dar respuestas a todas las necesidades de un recurso multidimensional como lo es el agua. Entonces hay en la Constitución Política hay alguna mención en una parte explícita, en una parte implícita, hay unas por omisión. Luego a nivel legal tenemos nosotros obviamente el código y una norma que es también general pero fundante, el decreto de ley 2603 del año 79, en el decreto supremo 203-2014 sobre el reglamento de exploración y explotación, el manual de la DGA sobre administración de recursos hídricos, pero claro, no solo ahí, sino que además en numerosísimas otras legislaciones, pero de manera parcializada o de manera episódica, ¿cierto? Tangencial si quieren, en el Código Civil, en el Código de Procedimiento Civil, en la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, en la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y en el Reglamento de Normas de Calidad Ambiental. Agreguemos esta Ley de Reutilización de Aguas Grises de, creo que me equivoqué, 2018, y Ley de Servicios Sanitarios Rurales del año 2018, igualmente con un reglamento dictado. Falta, por supuesto, ley sobre desalación de agua marina, con un proyecto en trámite, pero que marcha a paso de tortuga, y una ley sobre regeneración de agua, que es una idea que está ahí, pero que no ha avanzado nada. Entonces, si me permiten a mí hacer una calificación de esto, les podré decir que lo que pivota en torno a la regulación de agua es una idea no de la Constitución del 80, no del Código del 81, no del
código del 51, sino que en realidad de la Ley de Aguas de 1875 de España, más algunas, 1879, más algunas otras legislaciones complementarias, dictadas. Esto es muy interesante. Desde Bernardo Higgins en adelante hay un Senado consulto que dicta Bernardo Higgins acerca de la medida que debe tener una teja de agua. Desde ahí son las preocupaciones, desde los albores de la República. ¿Falta algo? Sí, por supuesto. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, denme algún par de minutos más. Entonces, las materias reguladas acá son las propias del Estado liberal. Y de hecho, con una cierta perspectiva del Estado liberal. Es decir, la regulación del Estado liberal intenta responder a de quién es la propiedad, y por una parte, de quién es la propiedad originaria del Estado, ¿cierto? De todos nosotros, de la nación. De quién es la propiedad de los títulos concesionales, bueno, de quien lo pida, y hasta que haya agua. ¿Cómo se hace esto? A través de un procedimiento concesional. ¿Y quién se encarga de administrar este sistema? Una administración dual, que son, por una parte, la Dirección General de Agua y por otra parte, las Juntas de Vigilancia. ¿Responde todas las preguntas posibles? No, de ninguna manera. ¿Qué se hace por mientras? Parchar. Esa es la respuesta del sistema. La respuesta del sistema es, haciendo exactamente lo mismo, yo lo parcho simplemente. Entonces, ¿qué es lo que hay? Reformas del año 2005, que se demoraron 14 años en discutirse, y que se logra caudal ecológico, aplicable solo a los derechos de aprovechamiento de agua nuevo, patente por no uso, que después le imputan a gasto cuando pagan, una ley de reutilización de aguas grises del año 2018, que solamente que está pendiente porque esto que no tiene reglamento, un nuevo sistema fiscalizatorio y sancionatorio que, en palabras de la DGA, me sirve para cobrar multa más alta. ¿Es suficiente esto? No, claramente. Es suficiente porque de ninguna manera con todo esto vamos a poder tener nosotros más agua o poder usar más eficientemente el agua. Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta aquello que en España empezó a principios del siglo XX, pero que se implementa fundamentalmente a partir de la Ley de Aguas de 1985. Esta es una cuestión importante, puesto que esta Ley de Aguas de 1985 después inunda el resto de las legislaciones en Europa a partir de la Directiva Marco Europeo del Agua. Entonces, ¿cómo yo construyo una planificación hidrológica o en qué se asienta? Es una cosa novedosa la planificación. ¿Será como una pregunta válida, ¿cierto? ¿Será que estamos volviendo a planes quinquenales de la Unión Soviética? No, de ninguna manera. Digamos, estoy utilizando una figura retórica o cómica, incluso si quieren ustedes. ¿Existe planificación en Chile? Sí, por supuesto. Hace mucho, en muchos ámbitos, en esos ámbitos relevantísimos de nuestra economía, en urbanismo, en electricidad, en infraestructura pública, por supuesto en medio ambiente, pero en agua no, fíjense ustedes. Se basa en la planificación, que es una potestad. Les decía que la planificación es una potestad atribuida a un órgano para aprobar un planeamiento que sirva para ordenar un recurso. En este caso, el agua no existe, vuelvo a decir. Y que se concrete en planes específicos. Claro, dirán, bueno, ¿hay planes? Sí, claro. ¿O hay indicio de planificación? Sí, por supuesto, pero es suficiente, porque lo que hay son planes de obras. En su versión, sin embargo, moderna, guía, orienta, regula la actividad de los privados en sectores donde hay recursos escasos. Y esta es una programación no condicional, sino que es finalista. Tiene que aspira, propende, planea, programa actividades con miras de lograr ciertos objetivos. Esto fue reconocido en un seminario en julio del año 2020, que es consecuencia también del trabajo de la Mesa Nacional del Agua por el Director General de Aguas, pero, planificación estratégica de cuencas, dice, pero lo han terminado concretando fundamentalmente en planes de obras, coordinaciones, pero sin esta capacidad
ordenadora, ordinamental, dice Schmidt-Assmann, de todos los sectores involucrados, con todos los usos. ¿Cuáles son las características y condiciones que debería tener entonces una planificación hidrológica? Debería encajar con la legislación de agua, es decir, debe ubicarse en la legislación de agua como un instrumento que ordene todos los usos. Los planes son derechos, no son planes, las estrategias o las políticas. Las características que son recomendables son que debe ser previa, ¿cierto? Son planificaciones y por consiguiente son previsiones hacia lo futuro. Tienen obviamente un carácter nacional, pero se concretan en planes específicos, en cuencas. Y en la elaboración de la planificación también, y el plan en concreto también supone asignaciones de responsabilidades al órgano encargado de hacerlo, habitualmente una administración pública, con una aprobación de parte de otros poderes estatales y que después posteriormente se concreta en planes específicos en los cuales interviene, y esto es interesante, con carácter deliberativo y también participativo en la toma de decisiones, los interesados, los directamente afectados. Es una concreción también de la transparencia de nuestro sistema y debe velarse por los efectos de la planificación, que debe ser efectiva, debe determinar, eso es muy importante, la conducta del sector público y dirigir la conducta del sector privado. Permite generar un instrumento flexible, adaptable, porque además se fijan con una vigencia entre 8 y 10 años. Actualmente hay un proyecto de modificación en materia medioambiental, pero que toca tangencialmente estas cuestiones, que ha discutido y que discutido se ha propuesto en una figura de 10 años. Y permite atender también a estas situaciones excepcionales, sequía e inundaciones. Por último, y con esto creo que me voy a pasar en un minuto, ¿las constituciones tienen algo que decir? No, sí, pero no. O sea, sí, pero no necesariamente. En general, un dato, la Constitución de 1925, después de la reforma del 67, habla de la posibilidad que la ley podrá reservar al dominio nacional de uso público todas las aguas existentes en el territorio nacional y expropiar para incorporarlas a dicho dominio. En la Constitución actual hay una norma matriz discutida, ¿cierto?, que explícitamente protege los derechos de aprovechamiento de agua, implícitamente reconoce que no hay propiedad sobre el agua, sino que solamente sobre los títulos. Nada dice sobre el derecho humano al agua. Esto es explicable porque el derecho humano al agua, a mi entender, está vinculado más bien con el derecho a la vida y por consiguiente con una disposición mucho que la precedería. Especialmente en el último tiempo, esto ha incrementado los conflictos entre titulares de derecho a aprovechamiento de agua y derecho humano al agua. Vemos la sentencia Petorca, Nogales, ¿cierto?, sumamente conocidas. ¿Qué se dice en otros lados? Con esto termino. En general, no hay un cierre o clausura en la Constitución sobre el agua, sino que esto está entregado al legislador democrático. En la Constitución española, a lo más, habla del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y luego entrega al legislador democrático la determinación de cómo se puede usar racionalmente los recursos naturales. En la Ley Fundamental de Alemania, también de manera similar, aunque con una referencia explícita a las generaciones futuras, para el uso también de los recursos naturales, los fundamentos naturales de la vida y los animales a través de la legislación. Se entrega, por tanto, al legislador democrático de la federal y de la federación determinar qué se protege en el sector del medio ambiente y los recursos naturales. Y eso. Creo que me pasé un poquito. Voy a dejar de compartir pantalla con ustedes. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Muy bien en el tiempo también.
Así que muchas gracias por tu muy interesante presentación y espero que ahí comentemos algunas preguntas que surgen de tu exposición. Pasemos ahora a la exposición del profesor Augusto Quintana Benavides, quien es profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, máster en Derecho Público, mención Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de Chile, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Concepción. Él ha sido asesor jurídico en el Ministerio de Justicia y subgerente general de la Corporación de Fomento de la Producción. Es socio del Comité Chileno de SIGRE, consorcio multinacional de empresas eléctricas creado el año 1921, e integrante del Comité de Regulación y Normativa de la Asociación Chilena de Hidrógeno. Así que muchas gracias, Augusto, y la palabra es tuya. Muchas gracias, Lizzy, y en especial muy agradecido de la Universidad de O'Higgins por la cordial invitación que se nos formula para participar en este coloquio. Vamos a compartir pantalla con una presentación que tenemos preparada para la ocasión y que se titula Nueva Constitución y Energías. Dentro de este coloquio hasta ahora hemos hablado acerca de los recursos naturales, el agua y el medio ambiente. Vamos a particularizar esta conversación sobre el tema de las energías, con una reflexión inicial. No ha sido, en general, el tema energías un tema constitucionalmente recurrente. Más bien, las constituciones suelen ser parcas en materia energética. La nuestra es particularmente parca, no tiene ninguna referencia prácticamente, algunas que vamos a comentar, muy pocas, muy tangenciales, al tema de las energías. Creemos, sin embargo, que este escenario puede tener un cambio, y este cambio derivaría de una circunstancia, o más bien de tres circunstancias, porque ha sido habitual que las constituciones se elaboren en procesos, en momentos en los cuales ha existido una cierta visión estática de lo que es el mundo de las energías. Sin embargo, como quiero desarrollar, existe actualmente en curso tres transiciones energéticas en paralelo. Y quiero hablar de estas tres transiciones porque es el marco, el contexto dentro del cual va a dar el debate constitucional. La primera transición es la que deriva directamente de la emergencia del cambio climático, y es una transición de las fuentes energéticas, desde fuentes contaminantes a dos hipótesis distintas, pero no necesariamente son las mismas, hacia la carbono neutralidad y hacia fuentes no contaminantes. Que esta transición hacia energías verdes, en que todas las fuentes de energías, o prácticamente la totalidad de las fuentes de energías, sean verdes, no solamente renovables, no solamente no convencionales, algunas son convencionales como la hidráulica, sino que lo característico es que sean no contaminantes. Ciertamente, esta primera transición nos plantea dos preguntas. Se acerca si acaso lo que se pretende es una exclusión total de todas las fuentes contaminantes, porque si eso es así, evidentemente el progreso, el tránsito va a ser hacia ese horizonte que en algún punto mensurable podremos decir nuestra matriz energética íntegramente es verde. Vamos a ver que Chile está avanzando de una manera significativa en este tránsito. Sin embargo, la dificultad de arribar a ese puerto, de concluir con sola y exclusivamente fuentes no contaminantes, no es fácil. Y particularmente tampoco es fácil, no solamente porque excluir ciertas fuentes contaminantes, por ejemplo la leña, no es tan sencillo. Hay costumbres, hay culturas enraizadas en el uso de ciertas fuentes contaminantes que no va a ser fácil de la noche a la mañana concluir con ellas. Pero también hay un problema con la trazabilidad, porque uno puede decir que la energía solar es una fuente de energía totalmente no contaminante, es cierto. Sin embargo, los paneles de silicio
que se emplean para la producción de energía solar no necesariamente lo son. Es decir, que en la producción de esos paneles, quizás qué energías se han empleado, algunas quizás no verdes, para la producción de esos insumos necesarios para la producción o la generación de energía solar. Por eso es que las energéticas sean todas de producción o generación local o nacional. Cuando se elabora la Constitución del 80, existía en ese entonces una discusión sobre este punto, toda vez que veníamos saliendo, en el año 80, veníamos saliendo de la crisis energética, particularmente con la crisis del petróleo. Y por tanto había una preocupación en la década de los 70 por la escasez del petróleo derivada de la existencia de oligopolios internacionales que explotaban esta fuente energética, que es el combustible, que es el petróleo. Y ciertamente había una preocupación por la energía, pero hacia el año 80 ya estaba prácticamente mitigada. Los mercados internacionales de petróleo se habían aquietado y por tanto hacia ese entonces ya no parecía ser un tema relevante. Hoy, en el caso nuestro, tenemos una preocupación derivada, en su época, 15 años atrás, derivada de la denominada crisis del gas, ese gas que provenía de Argentina, que de la noche a la mañana nos cortaron el suministro de gas nuestros vecinos argentinos, y eso generó toda una discusión acerca de la necesidad de autoabastecernos de todas las energías y fuentes energéticas para no depender de fuentes que provengan desde el extranjero. Esta transición hacia la soberanía energética tiene por tanto, dos componentes, que es la propiedad sobre los recursos naturales, es decir, los recursos con arreglo a los cuales los combustibles y otros que permiten abastecernos de energía, y el segundo elemento es la sustitución de aquellas importaciones de energía que tiene un país, de tal manera que no tenga dependencia desde el exterior en esta materia. Una tercera transición que a mí me parece particularmente importante en muchos aspectos, que es la transición hacia la autonomía energética. Es decir, que desde las personas, mirar a las personas como consumidores de energía, pasar hacia una concepción en que las personas no solo seamos consumidores de energía, por supuesto que lo seremos siempre, pero también como productores de la energía que consumimos. Y eso plantea las preguntas, si acaso, de la importancia de avanzar hacia la autonomía individual y familiar de la energía que consumimos. Se traduce eso, por ejemplo, la fabricación o la adecuación de viviendas para que se autoabastezcan de energía, por ejemplo, a través de paneles solares colocados en los techos. Es decir, las personas puedan producir la energía que consumen. Y el segundo también, no solamente las personas, las familias, los hogares, sino que también las comunidades y las localidades. De tal manera que la fuente energética no provenga desde una fuente de producción centralizada que produce una gran cantidad de energía que es transmitida hacia las distintas localidades, especialmente rurales, sino que cada localidad, cada comunidad pueda producir también la energía que necesita y que no dependa de que esta energía sea transmitida o distribuida desde otro puente o desde otro punto de producción centralizada. Estas tres transiciones marcan un contexto en el debate que me parece que va a tener que tenerse en cuenta en la Convención Constitucional futura y adoptar algunas decisiones. ¿Decisiones en qué? En primer lugar, en relación con el tema de la regulación energética.
Aquí hay varias preguntas que están actualmente en debate. Esto, lo que voy a exponer ahora de aquí en adelante, son situaciones reales, debates actuales, en los cuales existe controversia jurídica y política. Y por ende, me parece que en estos temas, cuando los convencionales tengan que analizar el tema de las energías, van a tener que tener algún tipo de pronunciamiento, por supuesto relacionados con otras materias, porque esto está muy vinculado con otro tipo de materias, también de debate constitucional. En primer lugar, una regulación acerca del principio de reserva legal. Muchos agentes económicos actualmente del sector energía reclaman por una mayor regulación de naturaleza legal y menos regulaciones de carácter administrativo, y por tanto un fortalecimiento del principio de reserva legal. Sin embargo, aquí se produce en los sectores energéticos, se produce también una discusión, una distinción que no parece ser muy coherente, pero que muchos actores de la industria la hacen. Es la distinción entre potestad reglamentaria y normas técnicas. El óptimo para muchos agentes económicos es que exista reserva legal en algunos aspectos y normas técnicas por el otro, procurando que no existan mayormente normas de carácter reglamentario que dependan de la discreción de un ente administrativo. Aquí hay, por tanto, una combinación de principios de distribución de competencias normativas que es interesante de ser analizado y resuelto. Un segundo tema también vinculado con la regulación tiene que ver con la regulación de las transacciones internacionales. Y aquí hay dos temas importantes. En primer lugar, el tema de las fijaciones tarifarias y la circunstancia de contar con clientes que son libres o clientes regulados. Los clientes regulados son a los cuales se les fijan las tarifas, y a los clientes libres, a los cuales existe un principio de la autonomía de la voluntad, en que los distintos agentes pueden pactar los precios de la energía que consumen o que compran. Y relacionado con todo esto, la dolarización de las tarifas, es decir, de que las tarifas del consumo de energía, muchas de ellas se encuentran dolarizadas, es decir, en que tienen inserta en la tarifa, el riesgo cambiario, es decir, el riesgo que se deriva de las fluctuaciones en la paridad cambiaria y particularmente entre dólar y peso chileno. Entonces, aquí hay un tema también que tiene que ver con este tipo de regulación y cómo se insertan estas regulaciones en un mundo globalizado en que las energías, buena parte de nuestras energías provienen desde el extranjero. Otro tema es si vamos a restringir o prohibir algunas fuentes energéticas. En primer lugar, plantear, por razones muy distintas, la situación de la energía nuclear. En Chile no está prohibida, pero está severamente restringida. Y el caso de algunas fuentes contaminantes, como la leña y el carbón principalmente, en que estamos en un proceso de descarbonización, en que la política pública se encamina a descarbonizar la matriz energética y por tanto llegar a un punto de cero carbono en la producción de energía. Aquí hay otro tema, es decir, vamos a restringir o prohibir ciertas fuentes energéticas por distintas razones, por razones de seguridad o por razones de contaminación. Otro tema importante es si acaso en la Constitución se va a discutir o a analizar o recoger algunos de los principios del derecho de las energías. En Chile particularmente se habla de algunos principios básicos, entre ellos la seguridad en el suministro, la seguridad en la cadena de pagos, la eficiencia y el más problemático de todos para los efectos de este seminario, el principio de neutralidad tecnológica. Es decir, de que el Estado debe abstenerse de favorecer o perjudicar determinadas tecnologías, porque en principio debe observar como regla las circunstancias de que todas las energías, cualquiera sea su característica, deben ser tratadas de una manera semejante o similar, y no de manera discriminatoria. Este principio de neutralidad tecnológica es un principio que en el ámbito de las energías
particularmente si se pretende restringir o prohibir algunas fuentes energéticas, va a estar ciertamente en el centro de las negociaciones, de las conversaciones. Otro aspecto a tratar, como no, es el rol del Estado. ¿Cómo se concibe el rol del Estado en el ámbito de las energías? Ciertamente no hay ninguna duda de que al Estado le asiste la función normativa, y va a ser probablemente seguir siendo así. No cabe la menor duda que al Estado le corresponde primordialmente la función jurisdiccional, pero en Chile existen ciertos organismos especiales que, de naturaleza público-privada, o a veces más privada que pública, por ejemplo, el panel de expertos que opera en el mercado eléctrico. Y ciertamente uno va a preguntarse acerca de si acaso este tipo de órganos de naturaleza jurisdiccional seguirán siendo de naturaleza privada, a pesar de que resuelven controversias de fuerte impacto público. Una tercera función, que no cabe la menor duda, ha sido recordada recientemente por el profesor Rojas, en orden a la función de planificación. Actualmente en el ámbito eléctrico existe una significativa política y planes de planificaciones, particularmente en el área de la transmisión. Sin embargo, la pregunta que tenemos que hacernos es si acaso se va a extender esta planificación no solamente a la transmisión o a la, si se quiere, al transporte de energía, sino que también a otros aspectos de la industria. Por ello, por ejemplo, la generación o el consumo y distribución. Aquí, si acaso, va a haber una planificación en este ámbito. Otra función es la función coordinadora, que actualmente está a cargo también de un organismo primordialmente público hoy. Antiguamente era fundamentalmente privado. Hoy, después de una crisis energética, esta función hoy día es primordialmente pública. Y ciertamente tenemos que preguntarnos la gran pregunta. ¿El Estado va a estar ausente de la producción o generación, transmisión, transporte, distribución, comercialización de la energía? ¿Queremos un Estado hasta ausente? Actualmente no es totalmente ausente, porque la producción de hidrocarburos en Chile, una parte, es de producción estatal, a través de ENAP, Empresa Nacional del Petróleo. Sin embargo, la pregunta puede ser más acuciante en otro tipo de energías o de vectores energéticos. En primer lugar, la situación del litio. Como ustedes bien saben, el litio es un componente significativo para la elaboración de baterías. Y acá actualmente el estatuto constitucional y legal del litio es que es una sustancia no concesible, es decir, que no puede ser entregada en concesión a un particular para su operación. Sin embargo, por unas fórmulas más bien resquiciosas, existen dos empresas privadas, una chilena, de capitales chilenos y otra de capital extranjero, que actualmente opera el litio en Chile y tiene el 100% de la producción prácticamente de la producción de litio en Chile. A pesar de lo que estamos comentando, que no son sustancias concesibles y que por tanto debiera el Estado tener la exclusividad en la operación y la explotación de este mineral. Hay una situación ahí constitucional legal que a mí me parece extraordinariamente controvertible. Otra situación es la geotermia. La geotermia, como ustedes bien saben, Chile es una larga cadena de montañas y que somos, desde el punto de vista de reservas de energía geotérmicas, somos una de las principales potencias mundiales. Es decir, tenemos la mayor cantidad los países que tienen la mayor cantidad de reserva geotérmica. Geotermia que puede ser empleada como fuente calórica para producir calor frío o también para la producción de electricidad. Esta geotermia actualmente tiene un muy escaso desarrollo en Chile, solamente existe una planta de geotermia actualmente en operaciones y, sin embargo, somos aquellos países que tienen una mayor reserva mundial en este recurso. Aquí hay un gran tema a discutir nuevamente, qué va a pasar con la geotermia, en la cual hoy día es objeto de concesiones de geotermia, porque así está regulado en la ley. Sin embargo, vamos a tener que tener esta conversación.
Y también otra discusión importante es el almacenamiento de energía. Y entre ellos tienen aplicación elementos como el litio y otros que permiten un almacenamiento a gran escala de energía para la generación de electricidad u otros usos. Y finalmente llegamos al tema del hidrógeno. El hidrógeno no es técnicamente un recurso natural, es un vector energético. No es un recurso natural porque no está presente en la naturaleza, pero no hay una mina de hidrógeno en que uno extrae el hidrógeno del ambiente, de la tierra, o de una piedra. No. El hidrógeno verde, es un elemento que se produce sobre la base de ciertos tratamientos, que pueden ser químicos o biológicos. Hay distintas formas de producir el hidrógeno. El hidrógeno verde, en particular, es aquel que el que para su producción se emplean energías verdes, energías no contaminantes. Hay hidrógeno verde, hay hidrógeno gris y hay hidrógeno azul. El que nos interesa, el que podemos conversar por razón de tiempo, es el hidrógeno verde, aquel que ha sido producido sobre la base de energías limpias. El hidrógeno verde promete ser el futuro. La sociedad del hidrógeno, la economía del hidrógeno, parece ser que estamos en un tránsito hacia ella. Desde una sociedad basada en energías basadas en hidrocarburos a una sociedad basada en hidrógeno y en hidrógeno verde en particular. Por razones de tiempo, probablemente no va a ser mucho lo que me voy a poder extender sobre este punto, pero me encantaría, si hay preguntas, responder las preguntas que puedan surgir sobre el tema del hidrógeno verde. Augusto, disculpa que te interrumpa, estamos ya en el tiempo, si puedes ir cerrando, por favor. La última tema, perfecto, Lizzy. El último tema es cómo se recepciona las energías desde el punto de vista de las personas. Y se discute si acaso se puede configurar un derecho autónomo, eventualmente gratuito, a la energía y a la seguridad de suministro. Si acaso las personas pueden tener un derecho a acceder a las energías y a la seguridad de su suministro. Es una gran pregunta. Los apagones que hemos tenido en los últimos tiempos hace este tema importante. Una segunda alternativa es que este derecho no sea un derecho de configuración autónoma, sino que sea un derecho que se considere como un elemento incorporado a otros derechos, por ejemplo, el derecho a una vivienda adecuada o el derecho a una vida digna. Es decir, que sea un componente de estos derechos, pero no un derecho de configuración autónoma. El tema de las energías también debe ser abordado para los efectos de restringir otros derechos. Así, por ejemplo, las exigencias que emanan de la eficiencia energética y la obligación del Estado de promover la eficiencia energética puede llevarnos, por ejemplo, a restringir el derecho a desarrollar una actividad económica o el derecho de propiedad. Y finalmente, poner de relevancia la relación que existe entre el mundo de las energías con los derechos de ciertos colectivos, por ejemplo, los pueblos originarios, y también el derecho de las comunidades locales a planificar el territorio donde habitan. En ambos casos, pueblos originarios y planificaciones territoriales a cargo de las comunidades locales, exige abordar con mayor énfasis la importancia o relevancia de la denominada consulta previa a estos pueblos originarios conforme al convenio 169 de la OIT, o bien a las comunidades que van a ser directamente impactadas por todos estos proyectos energéticos y el desarrollo energético, que es, por supuesto, también indispensable. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Augusto, por tu muy interesante presentación. Hay ciertamente muchos temas ahí que conversar, pero vamos a poder comentarlas en la sección de preguntas. Pero ahora pasemos a nuestra última expositora. Ella es la profesora Rocío Parra Cortés, es profesora de Derecho Ambiental e investigadora del Centro del Mar en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, candidata a doctora en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso también. Así que adelante, Rocío. Bueno, muchas gracias por la invitación, Lizzy, Sebastián.
y a la Universidad O'Higgins también, desde otra universidad de regiones. Para mí es muy grato poder compartir esta instancia también con colegas que han podido presentar de manera tan clara y precisa temáticas que son de una relevancia trascendental para el proceso constituyente en el que nos encontramos. Entonces, considerando lo ya previamente expuesto, a mí me gustaría, quizás de manera relativamente sistémica, si es que eso es posible, porque siempre cuesta mucho, poder conceptualizar o avanzar en ciertos lineamientos de cómo debemos enfrentar entonces estos desafíos ambientales, particularmente desafíos ambientales y en ciertos aspectos en materia de recursos naturales en la nueva Constitución. Teniendo en consideración lo que ya exponía particularmente Valentina, de los datos también que tanto Augusto como Cristian dieron cuenta de los datos que significa o dan cuenta de este vínculo que existe entre la sociedad, la humanidad y la naturaleza, yo creo que es muy importante, muy determinante asumir un paradigma, entendiéndolo como un modelo decisorio que está antes de la toma misma de decisiones y que este paradigma condiciona entonces estas decisiones. Y particularmente desde un paradigma ambiental, o como otros hablan de un paradigma ecológico también, pero particularmente de un paradigma ambiental, nos permite entonces enfrentar los conflictos socioambientales en torno a una lógica pública y una lógica común, donde nos encontramos ya no en la esfera de lo individual y de lo particular, es decir, no nos encontramos únicamente en una lógica de reciprocidad entre individuos, sino que existe un interés general y un interés común que es de vital trascendencia cuando entendemos estos asuntos como en carácter de urgencia. Y ya la profesora Durán daba cuenta de datos que significan que estas emergencias, esta crisis, y de hecho en Naciones Unidas habla de una triple crisis ambiental, una crisis no solamente en términos climáticos, que es extremadamente alarmante si consideramos que Chile es uno de los países que tiene una alta vulnerabilidad climática. De los 9 parámetros climáticos nosotros tenemos al menos 7, sino que además es una crisis que se manifiesta en una degradación importantísima y demasiado rápida en términos de degradación de la biodiversidad, y a su vez a eso se suma, como ya previamente señalaban, el impacto que genera las fuentes contaminantes, y fuentes contaminantes de diferentes índoles, particularmente asociadas a el nivel de desarrollo y producción que hemos asumido como sociedad en los últimos siglos. Entonces, bajo ese paradigma, en primer lugar, cuando pensamos en qué desafíos enfrentamos para este nuevo proceso o este proceso constituyente en el que ya nos encontramos, yo creo que también eso es muy importante de velarlo. A partir de mitad del próximo mes ya vamos a tener a los próximos constituyentes elegidos, pero el proceso constituyente ya está en vigencia. Estamos discutiendo, estamos planteando cuáles son las temáticas que han de considerarse en el próximo texto constitucional. Y en ese sentido, en materia ambiental, en primer lugar, y tal como se precisaba previamente, hay que considerar ciertos valores y principios ecológicos, que no necesariamente, y aquí también comparto mucho lo que se planteaba de manera previa, en el sentido que tiende a caricaturizarse cuando uno habla de una constitución ecológica, que casi uno quisiera que todos los principios de derecho ambiental estuvieran consagrados. Eso no es así, pero ello no obsta a que hayan ciertos elementos basales, por ejemplo, a nivel en el ámbito dogmático de una constitución, que una nueva constitución para Chile, que ha de considerar elementos fundantes en materia ambiental y ecológica, que permitan entonces proveer de una base y que germine a todo el ordenamiento jurídico, como por ejemplo principio de no regresión, principio de justicia ambiental, principio de justicia intergeneracional también, y muchos otros. Pero al menos esas son las bases, que no necesariamente todas ellas han de ser reconocidas de manera expresa, pero sí que han de contener el germen para poder premiar el resto del texto constitucional, pero también el resto del ordenamiento jurídico. En segundo lugar,
creo que es importante explicitar o al menos establecer los lineamientos básicos en torno al modelo de desarrollo que aspiramos como sociedad en los siguientes, comparto ahí con la profesora Durán, en al menos unos 30 o 40 años. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que estamos decidiendo en este momento que queremos tener, y no solamente para las actuales generaciones, sino que especialmente para las futuras generaciones? Ahí el profesor Quiroga ya ponía énfasis en esta necesidad de avanzar hacia, o reconocer que ya nos encontramos en el profesor Quintana, nos encontramos frente a una triple transición en materia energética, y esa triple transición energética devela el modelo de desarrollo que estamos llevando a cabo, y entonces vale la pena también preguntarnos cuál es ese modelo de desarrollo, si es que queremos mantener ese mismo modelo de desarrollo, y si es que no, cuáles van a ser los mínimos que debemos considerar para ello en este debate constitucional. Y en ese sentido yo creo que hay ciertos elementos mínimos, como por ejemplo que la biosfera tiene límites. Eso es indudable, y lo vemos ya, efectivamente una manifestación de ello es el estado actual, producto de una pandemia ocasionada, como bien decían previamente, por un tema de zoosis, pero a su vez que el valor del medio ambiente y sus ecosistemas son intrínsecos. ¿Qué quiero decir con esto? Que significa que no únicamente los ecosistemas y particularmente los componentes ambientales tienen un valor en razón de su vinculación con el ser humano, sino que a su vez requieren ser resguardados, valorados y reconocidos en sí mismo por lo que son. Y eso indudablemente significa un replanteamiento de las relaciones y los vínculos que como sociedad estamos teniendo con el resto de la naturaleza y sus componentes. Y ahí también creo que es interesante, como el propio conversatorio nos invitaba a reflexionar en torno a desafíos ambientales y recursos naturales, y creo que es importante hacer esa precisión, porque los componentes ambientales no necesariamente son recursos naturales, solo son recursos naturales cuando están al servicio y utilización del ser humano. Eso quiere decir entonces que hay componentes ambientales, o que los componentes ambientales en sí mismos no necesariamente han de ser entendidos. Sí, pueden ser entendidos y deben ser entendidos en cierta medida como bienes que contribuyen al bienestar de las personas o que proveen servicios ecosistémicos, pero a su vez que deben tener un resguardo particular en cuanto a naturaleza. Esto también significa, por ejemplo, discutir en torno a qué modelo económico probablemente tal queremos tener en cuanto a economía, y nosotros queremos una economía distributiva y generativa y que genere bienestar permanente y general. Y eso también significa una visión gradual y una visión también en torno a la prosperidad para todos, un bienestar común. Y una separación indudablemente de un modelo extractivista. Y eso también genera un importante desafío en cuanto, y ya el profesor Quintana hacía mención, que también es algo que vamos a tener que discutir y que en el proceso constituyente se tiene que hablar, es qué modelo también de Estado va a significar esto, qué tipo de Estado va a haber en cuanto a la relación y la vinculación con los componentes ambientales y con la naturaleza. En tercer lugar, creo que es importante también contemplar la protección de la biodiversidad en vinculación con lo que ya decía, especialmente de aquellos componentes ambientales esenciales para los pueblos de Chile, como cuáles, por ejemplo. Yo creo que indudablemente las aguas, y ahí el profesor Rojas hacía la precisión antes de entrar ahí al aire, pero es que efectivamente creo que es muy importante que no solamente las aguas continentales, sino que las aguas como un todo, el ciclo del agua, y eso significa que las aguas en primer lugar no sobran en Chile y tampoco se pierden en el mar. Por otra parte, las costas. Chile es un país esencialmente costero y oceánico, con una cantidad importante de regiones, salvo la región metropolitana que no tiene costa, con cuencas, con altas montañas y con recursos marinos que particularmente proveen seguridad para la población y particularmente seguridad alimentaria. Entonces, eso significa también que debemos... uno de los también desafíos que debemos considerar en este proceso constituyente para una nueva constitución es discutir en torno al régimen en el que se han de fundar el uso y utilización de estos componentes ambientales en clave de recursos naturales.
y entonces necesariamente tienen que verse con una lógica ecológica, pública y común. Y pública no es necesariamente, y no es de hecho, igual a estatal. Yo creo que esa precisión hay que hacerla. A su vez, y eso conlleva entonces que si vamos a hablar y vamos a permitir ciertos regímenes de apropiación particular respecto de determinados componentes ambientales en clave de recursos naturales, deberá ser entonces, si son componentes vitales y determinantes para la continuidad de esta lógica de bienestar, deben ser entonces de carácter excepcional y justificada esta apropiación. Y entonces significa ello, y como ya decía previamente, se hablaba un poco de la función social de la propiedad que actualmente nuestra Constitución reconoce, avanzar, por ejemplo, en términos, ya la profesora Ana Lía ya lo ha planteado muchas veces y creo que es muy pertinente en torno a decir que hay que hablar de una función ecológica como valor, sustento y límite de toda especie de propiedad, especialmente de la propiedad privada. En cuarto lugar, creo que es importante plantearnos una transición o un tránsito desde, en términos de el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a un derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y eso permite también esto que venimos hablando de una nueva relación o una relación diferente con la naturaleza y sus componentes, en tanto un enfoque ecocéntrico y no puramente antropocéntrico, y a su vez que sea conteste con la realidad de Chile. En Chile se ha permitido, y lamentablemente, y creemos que eso también tiene que, me hago parte de ese planteamiento donde debe dejar de existir zonas de sacrificio, debe eliminarse y proscribirse zonas de sacrificio. En Chile no deben haber, de hecho, las personas, y probablemente en el artículo 1 de la Constitución se va a mantener, y espero que se sea, las personas son iguales en dignidad y derechos, y esa dignidad significa que no pueden haber personas de primera o segunda categoría en términos ambientales, no puede haber personas y no podemos permitir que en Chile existan niños que vayan a sus colegios, a sus escuelas, en ambientes contaminados. Entonces, por ende, eso es necesario hablar necesariamente de un derecho a un medio ambiente sano, pero a su vez ecológicamente equilibrado. Entonces ahí incorporamos el resto de los componentes del medio ambiente. Y particularmente en aguas, yo ahí creo que es muy importante, y esto también evidencia uno de los grandes temas que el profesor Rojas relevaba, que es que incluso se habla como eslogan, pero que es así, que no es sequía, es saqueo, es cómo vamos a comprender el recurso hídrico, cómo se comprende. Y en este sentido, hablar del derecho humano al agua en nuestra Constitución, si bien antes no lo había sido, no pasa nada en que no haya sido antes, porque por eso estamos teniendo un nuevo debate y un nuevo proceso para tener una nueva Constitución, es dable y es necesario discutir y avanzar, por ejemplo, en claves de derechos humanos en torno al agua. Y eso también conlleva debatir la titularidad y el régimen. Y aquí tendremos que discutir qué es lo que va a avanzar en adelante. Pero es importante plantear estos temas con particular respeto y protección de los usos ancestrales y ecológicos. Y aquí creo que tampoco uno puede obviar el hecho que nos encontramos frente a temáticas muy complejas en términos incluso posteriormente indemnizatorios. Indudablemente debe venir un gran tema a posteriori, vamos a ver qué va a pasar con eso, que nos enfrenta a un desafío especialmente para los y las que nos dedicamos al derecho, a pensar cómo esto va a avanzar, sí, me quedan 2 minutos, cómo esto va a avanzar en términos de mecanismos transicionales. Y eso establece también una mirada y un enfoque que en el derecho ambiental se utiliza mucho, que es un enfoque preventivo y precautorio. Y finalmente, a nivel de ordenamiento territorial, Chile es un país
esencialmente diverso, y esa diversidad también se manifiesta en términos territoriales, en términos regionales y en términos también de cómo los territorios se relacionan con las comunidades. Y en ese sentido creo que es muy importante avanzar con superar las grandes diferencias que existen entre lo urbano y lo rural, desde un enfoque participativo, con enfoque de género y derechos humanos, y especialmente con un enfoque en derechos a pueblos indígenas y comunidades locales. Entonces, dicho esto, y en medio de una crisis ecológica a nivel global, el desafío de una nueva constitución por primera vez acordada en democracia y con paridad exige de los futuros y futuras constituyentes, así como de los actuales y futuros tomadores de decisiones y autoridades, entender que el medio ambiente y su protección resultan primordiales para construir las bases de una sociedad justa, igualitaria y digna. Los lineamientos ecológicos que se acuerden del nuevo pacto constitucional serán fundamentales, no solamente para quienes integramos la sociedad de hoy, sino que, como previamente decía, de manera particular para las futuras generaciones. Siendo un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, toda la estructura social y económica de nuestra sociedad se encuentra sin sustento, lo cual ha quedado más que claro, especialmente hoy que nos encontramos viviendo una pandemia que ha evidenciado el fracaso de un modelo basado en la explotación de los recursos naturales y los componentes ambientales, y ha utilizado el extractivismo y el individualismo posesivo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rocío, por tu muy interesante exposición. Antes de pasar a la ronda de preguntas, hemos recibido varias preguntas del público. Valentina, si quisieras terminar tu exposición, lo que quedó pendiente, si te parece bien. Lizzy, muchas gracias. Yo en realidad creo que está justo terminando, no sé bien hasta dónde me escucharon. He tenido muchos problemas hoy día con mi compañía proveedora de servicio de telefonía. Creo que alcancé a decir que me parecía interesante y que había que como la Constitución de Francia, la Constitución de Colombia, se refieren a deberes de las personas en materia ambiental. Parece que de nuevo, ¿me están escuchando bien? ¿Sí? Ahora volviste, sí. También se refieren a deberes de las personas como de... Ya, también hay otras constituciones que también se refieren a deberes de las personas, y eso se puede aplicar no solo a personas naturales, sino a personas jurídicas también. Y me parece que es importante. Y con eso ya cerraba mi presentación. Y quedo disponible para alguna pregunta en la medida que mi señal me lo permita. Perfecto, muchas gracias, Valentina. Y bueno, nuevamente muchas gracias a todas y todos nuestros expositores. Vamos a pasar a algunas preguntas, varias preguntas del público que hemos recibido. Es un tema que causa mucho interés, obviamente es un tema muy importante. Así que la primera pregunta dice, respecto de los problemas hídricos que afronta Chile, de haber nuevas regulaciones en distintas materias, ¿se podrá empezar a dar vuelta a esta situación, mejorando considerablemente con el tiempo, o definitivamente ya no hay vuelta atrás? Voy a leer todas las preguntas y después las van respondiendo a medida que les parezca más conveniente. La segunda pregunta, que es de Vania González, dice, ¿qué opinan sobre incorporar en la nueva Constitución una disposición relativa a la protección de glaciares? La tercera pregunta, de Felipe Lobo Quilodrán, dice, ¿cómo asegurar la descentralización desde el punto de vista ambiental? Súper interesante relación ahí. Y si no me equivoco, la última pregunta del público, también de Vania González, dice, ¿qué externalidades ambientales negativas podría tener el hidrógeno verde? Si les parece bien, comencemos con esas preguntas y después, si el tiempo lo permite, avanzamos a otras preguntas que puedan surgir. Si les parece bien, y si quieren intervenir, quizás en el mismo orden de sus exposiciones, partiendo por Valentina. Muchas gracias, Lizzy. Bueno, no tengo quizá
respuesta para todas estas preguntas. Algunas son quizás más técnicas, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, respecto a los glaciares, yo no sé si no tengo una postura muy clara, por ejemplo, de si tiene que establecerse en la Constitución. Yo creo que sí tiene que haber una protección directa e indirecta de los glaciares, ¿no es cierto? Los glaciares también como reservas de agua, y puede que se desprenda o no, de verdad no estoy tan segura si tiene que estar en la Constitución necesariamente. Sí creo que necesitan protección los glaciares. Me gustaría también referirme a lo de la descentralización del punto de vista ambiental. Efectivamente, estamos en un país muy centralizado, y los cambios en la administración regional, no sé hasta qué punto, ¿no es cierto?, nos van a ayudar a adaptar la gestión ambiental y climática al punto que lo necesita, ¿no es cierto?, desde los territorios. Así como el medio ambiente no reconoce fronteras, tampoco los problemas ambientales se reducen y se constriñen, ¿no es cierto?, a las fronteras de las regiones, ni de las comunas, ¿no es cierto? Entonces, realmente ahí necesitamos nuevos modelos de gobernanza y de incorporación y de coordinación. Si pensamos en lo que la Corte Suprema, por ejemplo, más ha reprochado conociendo recursos de protección, es la falta de una acción coordinada. Entonces necesitamos una acción mucho más coordinada que la que tenemos hoy, pero también necesitamos dotar de competencias más relevantes, yo creo, a los municipios, de poder manejar ciertos instrumentos, y poder, ¿no es cierto?, que haya una interrelación mucho más fuerte de los distintos organismos del Estado, así como de los gobiernos locales y regionales. Y eso obviamente que es muy importante desde el punto de vista ambiental, sobre todo que, que siempre se dice, ¿no? Piensa global y actúa local, y eso es totalmente cierto desde los territorios. Las realidades son totalmente distintas a lo largo del país. Pensamos solamente en el tema de agua, y bien los puso Cristian, los desafíos de energía. Bueno, hay cuestiones globales, pero también hay aspectos que son muy puntuales y particulares a cada región. Así que yo creo que ese es uno de los desafíos más grandes y quizás más difíciles. Eso por ahora. Perfecto, muchas gracias, Valentina. Cristian, si quisieras referirte también. Sí, sí. Estaba... hace un tiempo me encargaron un profesor amigo que hiciera como una especie de rastreo de referencias a protecciones medioambientales digamos, custodia de los derechos presentes, pero también para generaciones futuras, en el ámbito tanto del medio ambiente como de recursos naturales. Le mandé un informe. No hay, digamos, explícitamente muchas cosas, pero sí hay una que... qué bueno que Valentina me haya precedido, porque a mí particularmente me gusta mucho la referencia a Ecuador. Creo que Ecuador, o sea, el texto de la Constitución de Ecuador no es un texto, no sé si sea un texto a seguir, porque es un texto muy grande, muy desarrollado, pero sí tiene particularmente una referencia sobre medio ambiente, recursos naturales y, podríamos decir, la humanidad, digamos, como un componente de aquellos. Entonces hay un vínculo en donde no hay, digamos, que no es separable entre los distintos componentes del mundo, ¿cierto? Y eso me anima a responder sobre, por ejemplo, respecto del problema hídrico, si se puede corregir o no hay vuelta, eh, sobre protección de glaciares o sobre descentralización ambiental, que se me ocurren algunas cosas sobre las cuales eventualmente podría decir algo. Sobre hidrógeno verde, claramente no tengo ninguna competencia para eso, pero eh, y cómo eso se relaciona con el proceso y con lo que todos esperamos sea una nueva constitución. Bueno, yo creo que a ver, los problemas hídricos presentes y también los futuros se pueden corregir, por supuesto que sí. Pero para eso se necesitan decisiones probablemente audaces, y eh, no seguir haciendo lo mismo, no parchar, sino que
hacer girar y eventualmente con radicalidad algunas cuestiones de aquello que hemos venido haciendo durante tanto tiempo. Ya con protección de glaciares tengo alguna duda. En descentralización ambiental, y solamente quiero decir esto, que conectándolo con, y aquí hay un vínculo entre medio ambiente y agua, ¿cierto? Directo, una forma de descentralizar ambientalmente, por ejemplo, el manejo del agua, son planes de cuenca. Es decir, ¿por qué? Porque tú bajas al nivel específico de una cuenca particular, el Limarí, el Aconcagua, ¿cierto? El Biobío, el cómo se maneja ahora, cómo se debiera manejar hacia el futuro, y con posibilidades de hacer una predictibilidad, ¿cierto? Esto para estos instrumentos, ¿cierto? La regulación basada en riesgos, por ejemplo, puede ser un instrumento pivote que sirva para hacer una determinación de cómo, en concreto, descentralizado, localmente, puede manejarse un recurso hídrico. Y el rol que pudiera tener una constitución, a mí me parece que debería ser el rol de ideas matrices, ¿cierto? Por eso traje a colación hacia el final lo que dice muy general la Constitución española y muy general la Constitución alemana. Debiera, por tanto, pasarse hacia el legislador democrático, la determinación de los detalles en aquello, teniendo como parámetro una o dos ideas matrices fundamentales. Eso. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Augusto. Muchas gracias, Lisi. Me voy a referir en particular a la consulta en relación con las externalidades negativas del hidrógeno y particularmente del hidrógeno verde. Hagamos dos cosas. La primera, hagamos una distinción entre el hidrógeno verde, del hidrógeno gris y del hidrógeno azul. El hidrógeno puede ser producido de distintas formas, empleando distintos componentes. Tanto el hidrógeno gris como el hidrógeno azul se pueden producir sobre la base empleando carbón y gas natural. En ambos casos se produce material particulado, CO2, se genera CO2 y se libera CO2, por eso el nombre hidrógeno gris. El azul se produce exactamente de la misma forma, pero en vez de ser liberado al ambiente, este CO2 es almacenado especialmente en cavidades subterráneas. Entonces ahí se habla de azul, no es tan complicado como el otro aparentemente. El hidrógeno verde tiene una forma de producción distinta. Es la fórmula que más se está conversando, la que más se habla, es a través de un proceso que se llama la electrólisis. La electrólisis consiste en aplicar energía eléctrica a una fuente de agua. Y con esta energía eléctrica se descompone la molécula del agua, H2O, en H2 y en O. Por tanto, la producción es verde, se habla de hidrógeno verde porque en teoría si se emplea una fuente de energética eléctrica de naturaleza verde, que a su vez se emplea para la producción, para la electrólisis, aquí se produce el H2 que se almacena como gas y también se libera el O, el oxígeno. Este oxígeno, por supuesto, se libera al ambiente. Alternativa 1 también puede ser reutilizado el oxígeno para otros procesos industriales. Por tanto, la producción misma del hidrógeno verde no tiene aparentemente externalidades negativas distintas que no sean de aquellas derivadas de la generación eléctrica que se emplea y adicionalmente el consumo de agua, que es bastante menor. No se imaginen que estamos hablando de grandes volúmenes de agua, no son grandes volúmenes de agua para producir una cantidad significativa de hidrógeno. Y eventualmente lo que se habla es desalinizar agua o emplear aguas lluvias para este tratamiento. No son grandes cantidades de agua, son, desde el punto de vista uso de agua, estamos hablando menos del 1% para satisfacer la producción local. Es decir, estamos hablando de margen de agua muy acotados.
no significa, no despreciable, pero acotado. El empleo del hidrógeno, el hidrógeno cuando se emplea, que pues, veamos si tiene externalidades negativas, la combustión del hidrógeno o el empleo del hidrógeno se produce dos efectos. El primero libera la producción se traduce en energía, se emplea generalmente como energía eléctrica, pero también puede ser como combustión, como gas. Pero en ambos casos lo que se producen son dos elementos. En primer lugar se genera calor, es decir, es fuente calórica, la combustión del hidrógeno genera calor. Y en segundo lugar genera agua, es decir, la combustión del hidrógeno tiene como subproducto agua. Si usted en Santiago, voy a darle un dato o en cualquier de nuestras ciudades, circulasen exclusivamente vehículos del transporte terrestre movilizados por hidrógeno, existen en el mundo, están funcionando, existen hidrogeneras, si eso aconteciese, sería tal el nivel de agua que sería liberada que probablemente nuestras ciudades, particularmente del centro norte hacia el norte, serían ciudades tropicales, por la cantidad de humedad que se generaría probablemente. Es decir, imagínense que en vez de tirar CO2 el vehículo, esté tirando vapor, todo el tiempo vapor. Es decir, esa es la externalidad, calor, agua. No sé si con eso respondo la pregunta. Perfecto, muchas gracias, Augusto. Muy claro y muy interesante también. Rocío. Sí, yo, bueno, ya una vez visto todo lo que han precisado, creo que me gustaría detenerme en la segunda pregunta, cómo asegurar la descentralización desde el punto de vista ambiental, y particularmente relacionarlo, y me gustaría ahí interpelar un poco a Cristian, porque se pone un énfasis, y es válido también poner el énfasis en hablar del legislador democrático, y creo que esa precisión es válida en la actualidad, especialmente si consideramos que el texto constitucional que actualmente rige no fue dado en un contexto democrático. Sin embargo, en el momento actual en el que nos encontramos con un proceso esencialmente democrático y esencialmente además paritario, creo que es interesante, si bien, y comparto, Cristian, con lo que señalas, que tampoco la idea es avanzar a un texto gigante, y también porque efectivamente podemos perdernos en tener tremendos reconocimientos y unos niveles de eficacia bajísimos, que es una de las grandes amenazas, particularmente para nosotros lo vemos diariamente cuando analizamos el derecho ambiental. Como vemos que la eficacia muchas veces hace diluir esta potencia que podría tener una herramienta tan importante como el derecho. Entonces, indudablemente que hay que avanzar a un texto constitucional que sea lo suficientemente sólido, pero a la vez flexible, y reconociendo que este constituyente actual o la convención constituyente también es una convención, y me gusta el término, constituyente democrática. Es una convención constituyente democrática, y es en esa discusión que hay que plantear temas como, por ejemplo, cuál es el tipo de distribución territorial que queremos tener. Se habla del derecho a la ciudad. El profesor Quintana ponía énfasis en el tema de las transiciones energéticas, y entonces también eso se relaciona con la pobreza energética. ¿Qué tipo de calidad de vida le estamos asegurando a las personas? El profesor Rojas hacía énfasis en que, por ejemplo, el derecho humano al agua estaría más asociado al derecho a la vida que propiamente tal a un reconocimiento propiamente como un derecho humano. Autónomo. Sin embargo, son determinados elementos que a la larga son interesantes de considerar como un todo en el texto constitucional. Entonces, también, y yo aquí quizás ya lo dije y quiero ser un poquito más enfática en que no es avanzar necesariamente a un catálogo gigante de derechos, pero sí que a lo largo y en manera vertical y horizontal y en todas las direcciones, los temas ambientales, y aquí también un desafío es no separar lo ambiental de los componentes ambientales en clave recursos naturales. El agua también tiene que ser, como ahí también se dice, vista en términos ambientales y en términos ecológicos. No solamente, entonces, en ese sentido creo que en términos de centralización, como la pregunta que hacía Felipe, es vital,
cómo vemos nuestros territorios, cómo se asocia, por ejemplo, la distribución tributaria en los territorios. Ese es un tema que en materia ambiental también va a tener que ser discutido. ¿Cuáles son, por un lado, las cargas, los impactos que generan las actividades económicas en términos ambientales en los territorios, pero también cuáles son los beneficios? Y, por ejemplo, ayer conversábamos con otras colegas y hablábamos del tema de cómo puede ser que una sociedad chilena que ha avanzado en términos de servicios, una sociedad de servicios, finalmente se ve tan separada de su vinculación con la naturaleza que se queda desprovista en términos de pandemia. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Cómo vinculamos los territorios nuevamente con esto que en realidad, yo digo nuevamente jurídicamente, porque la gente ya está asociada a sus territorios y a sus recursos naturales y a sus componentes ambientales? Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rocío. Cristian, no sé si quieres comentar algo de lo que mencionó Rocío. Sí, recojo el guante, encantado. Y debo, digamos, obviamente el tema del derecho humano al agua es un tema, estoy escribiendo un artículo que me pidieron que escribiera acerca de eso, es un tema apasionante, relacionado fuertemente con la utilización de los recursos naturales, pero creo que es de tal relevancia que hay que, a ver, puestos a, lo he dicho en otras oportunidades, puestos a discutir acerca de si el derecho al agua, pero además el derecho que es, en el fondo es derecho al agua potable, no necesariamente que diga derecho humano al agua, digamos, pero el derecho al agua potable, pero además en unas condiciones de calidad y cantidad determinadas, puestos en la disyuntiva de si correspondería agregarlo o no dentro de un catálogo de derechos fundamentales. Me parece que sí. No, yo particularmente no encuentro ninguna dificultad en aquello. Sin embargo, solo hay que agregar a eso que la bajada, y en esto probablemente lo ya hemos discutido con Rocío, con Valentina, nos cruzamos en distintos foros siempre. La bajada hay que explicitarla, porque, y hay que decir las cosas, digamos, en términos tales que impliquen digamos, que se normativicen a nivel legislativo o reglamentario adecuadamente simplemente. ¿Cuál es la consecuencia? O sea, porque de hecho la única cuestión relevante del derecho humano al agua hoy día para Chile será el derecho, es un aumento de carga para quien corresponda, eso habrá que discutirlo eventualmente, para la satisfacción de este derecho, que hoy día está insatisfecho. ¿Dónde? No en las ciudades está satisfecho. Está insatisfecho en las zonas que en las ciudades, podríamos decir, en los bordes de las ciudades y sobre todo en el campo. En el campo es absolutamente insuficiente. O sea, bordea el 50%, solo el acceso. Ni que decir de la recogida de vertidos y el saneamiento. Eso es prácticamente, digamos, equivalente. Creo que las últimas cuestiones que había leído era alrededor del 5%, salvo proyectos pilotos por ahí, ¿no? Cerrillos de Tamaya, ahí en la comuna de Ovalle, que lo que había es un programa piloto de aguas grises, ¿cierto? Y no mucho más que eso. Entonces, creo que, y coincido con Rocío, creo que vale harto la pena colocarlo allí, pero claro, pero tiene un componente distinto, porque tiene un componente asociado fundamentalmente con servicio público, antes que con manejo de recursos, antes que con, podríamos decir, con el manejo mismo y las definiciones centrales o nucleares en torno a medio ambiente y recursos naturales. Creo que por ahí podría decir algo acerca de eso. Perfecto, muchas gracias, Cristian, muchas gracias a todas y todos nuestros panelistas. Ya estamos bien sobre la hora. En realidad hay muchas preguntas muy interesantes pendientes, hay varios temas
a los que este tema ambiental es transversal, ¿no? Podríamos hablar más sobre propiedad, sobre cómo se va a relacionar la regulación de la propiedad en la Constitución y el medio ambiente, es un gran tema. La institucionalidad, ¿verdad? La organización del Estado, las competencias, cuál va a ser el rol que va a caer a los tribunales, que ahora es tan importante, ¿verdad? Y cada vez más prominente. Pero quisiera, lamento que no podamos conversar sobre eso, pero quisiera hacer una última pregunta a quien quiera responder, ojalá si todos pueden dar algún comentario o su opinión sobre qué les parece o cuál les parece que tiene que ser el rol de la participación ciudadana respecto de los temas ambientales, ¿verdad? Si se debería crear alguna institucionalidad, alguna vía institucional que favorezca la participación ciudadana en temas que son tan técnicos, ¿verdad? Y por lo tanto difíciles de abordar muchas veces, pero que a la vez son una preocupación tan importante para todos y todos, nadie queda indiferente a estos temas, ¿verdad? No sé si alguien quisiera comentar, quizás por el mismo orden, Valentina, si es que... Sí, muchas gracias, Lisi. Quería mencionar que antes de hablar de participación ciudadana, no voy a escabullir el tema, que hay varias iniciativas, en una de ellas hemos participado con Rocío, que es de proponer un decálogo del constituyente verde, y con otras personas también, reciclalapolítica.cl, con ciertos principios generales en los que sugerimos, es una acción ya un poco más política que académica, digamos, de tratar de que adhieran a esos principios los candidatos a constituyentes. Pero también desde el Centro de Derecho Ambiental sacamos un documento de ciertos mínimos constitucionales que estimamos que deben estar puestos sobre la mesa, es decir, y así como estos hay otras iniciativas también bien interesantes. Respecto de la participación ciudadana, bueno, de alguna forma lo dije, a mí me parece que eso tiene que ver con el principio 10 de Río y también con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que tiene que ver con paz, con instituciones sólidas para la paz. Y en ese sentido, ese principio 10 de Río que dice que el mejor modo de abordar las cuestiones ambientales es con amplia participación ciudadana, está tan demostrado, ¿no? La experiencia muestra que es la forma más sostenible de poder enfrentar los distintos problemas ambientales y en general, en la vida, los distintos problemas. Somos mucho más, tendemos a acatar aquello en lo que hemos participado más que aquello que nos es impuesto, dicho en términos muy simples. Entonces, no solo por razones de democracia, ni porque moralmente ni políticamente sea lo correcto de hacer, también nos da más paz y nos permite más estabilidad, abrir distintos espacios de participación ciudadana lo más incidente posible. Y eso está unido al derecho de acceso a la participación, está unido, no se puede separar del derecho de acceso a la información en asuntos ambientales, porque sin información no es posible que haya participación, y tampoco es posible separar con el derecho de acceso a la justicia ambiental. Cuando me es denegado mi derecho de acceso a la participación o a la información, o bien cuando nos vemos afectados colectiva o individualmente por afectaciones al medio ambiente. Así que me parece que es uno de yo lo plantearía como derechos, porque son derechos humanos. No se ratificó el acuerdo de Escazú, espero que el próximo gobierno pueda adherir al acuerdo de Escazú, pero con o sin Escazú me parece que esto tiene que estar en la Constitución, como está de hecho en otras constituciones en el mundo. Perfecto, muchas gracias, Valentina. Cristian. Sí, yo, bueno, tiendo a coincidir plenamente con lo ha señalado Valentina, añadiendo, yo no sé si en la Constitución necesariamente, pero añadiendo un dato que en un documento que desarrolló Espacio Público hace un tiempo, también para efectos de aumentar la participación ciudadana en los temas ambientales, la utilización de lenguaje, el lenguaje simple es sumamente recomendable, evidentemente como se vincula con justicia ambiental, ¿cierto? La utilización o la provisión para las comunidades que son más desvalidas de los medios necesarios de asesoría jurídica, ¿cierto? O técnica para ellos, similar a, por ejemplo, al
que se tiene con respecto al acceso a la justicia. Y por último decir algo en una clave un poco más política también. La participación ciudadana realizada en un contexto de deliberación democrática construye también mejores sociedades, digamos, es una aspiración de la modernidad, ¿cierto? Em, la, toda la, toda la teoría, ¿cierto? O parte de la teoría crítica, digamos, que se expresan Eslund, en Habermas, ¿cierto? Tienden a insistir una y otra vez, y yo estoy afanado también en que aquello sea así, en que los procesos de deliberación democrática entre iguales, ¿cierto? Y además en un diálogo racional construye mejores sociedades aún que no. Eso. Perfecto, muchas gracias, Cristian. ¿Augusto? Sí, yo, bueno, me sumo a todo lo dicho. Agregaría dos cosas. La primera es que mi percepción de que la crisis constitucional que hoy día tenemos, institucional, pero también constitucional, deriva, entre otras tantas razones, precisamente porque existe una mala distribución del poder. Y en este caso, una mala distribución del poder que ha sido ejercido de alguna manera con un cierto carácter monopólico por las entidades públicas. Y ha negado que en el espacio, en el espacio público ha pretendido históricamente, 2 siglos, desde el advenimiento de la democracia, incorporar al ciudadano común en el proceso de toma de decisiones. En el ámbito ambiental es donde probablemente tenemos los mayores niveles de participación ciudadana que se conocen en nuestro ordenamiento jurídico, donde existe la mayor, muy bien lo dijo Valentina, el componente del derecho a la información, el componente del derecho a la reclamación y también la posibilidad de negociación y de deliberación que se produce en las consultas ciudadanas. Eso me gustaría extrapolarlo en general no solo a materias ambientales, porque aquí probablemente la ingeniería constitucional donde está fallando es precisamente en este aspecto. Las decisiones que se adoptan no parecen ser sensatas de ser aplicadas porque falla el concepto básico de la democracia. La democracia es ¿por qué he de obedecer las leyes? La respuesta es porque tú las has aprobado. Es que yo no las he aprobado. No, es que lo hiciste a través de tus representantes. Resulta que esa respuesta hoy no parece ser del todo satisfactoria. Parece ser más importante otro elemento, incorporar adicionalmente, sin reemplazar en la teoría de la representación, es incorporar otra respuesta adicional y complementaria. ¿Por qué debo obedecer las leyes? Es porque la respuesta sería, es porque he tomado parte en el proceso de toma de decisiones. Hay en el mundo una teoría que me parece particularmente pertinente de tratar de incluir dentro de la ingeniería constitucional chilena de la Constitución del 2022. Esta es la teoría de las gobernanzas territoriales, autores como Renate Mainz y otros que han desarrollado en el ámbito alemán, europeo, me parece particularmente pertinente. Gobernanzas territoriales que se basan en deliberaciones horizontales para luego seguir adelante con un flujo vertical ascendente y luego de eso solo en ese momento es vertical descendente. Pero el punto de partida es una deliberación abierta, democrática, en el ámbito territorial a nivel horizontal, diálogos horizontales de la ciudadanía con las autoridades. Perfecto, muchas gracias, Augusto. Rocío. Sí, pienso que como hablábamos de estos nuevos desafíos y nuevos paradigmas, uno de los elementos determinantes al momento de la toma de decisiones en materias ambientales necesariamente ha de contar con una participación y un rol activo de todos los agentes, los actores, las actrices, los miembros de las comunidades. Y eso es indudable incluso si uno lo ve desde una dimensión pragmática.
Yo creo que es un desafío muy importante como sociedad el plantearnos la necesidad de sentarnos a discutir, como bien decía ampliamente, de manera horizontal. El hablar, el dialogar en una sociedad donde efectivamente habíamos olvidado eso, el que el poder de la palabra es susceptible de persuadir al otro, y no necesariamente en términos de pleito, pero sí en términos de confrontar ideas, donde no se impone necesariamente la visión del otro, sino que se logra llegar a acuerdos. Y en esos acuerdos significa, y ese es un gran desafío en términos ambientales, porque muchas veces las propias comunidades, y con razón y con justa causa, dudan y ponen en cuestionamiento la verdadera intención que hay detrás de, por ejemplo, una actividad o un proyecto susceptible de causar impacto ambiental. Eso nosotros todos lo sabemos, especialmente en el marco del CIA, pero eso se traspola a muchas otras actividades, incluso, por ejemplo, en términos de conservación, uno puede ver que puede tomar ciertos instrumentos del ordenamiento jurídico y verlos de una manera muy interesante y con una potencialidad gigante en términos de conservación, por ejemplo, conservación de la biodiversidad, en mi caso costero marina, pero si eso no ha sido debidamente consultado con las herramientas que existen, con las comunidades y con las, por ejemplo, comunidades o asociaciones de pueblos indígenas, los pueblos originarios o las comunidades territoriales, eso arriesga una gran posibilidad de fracaso. Entonces, frente a eso, es por eso, y teniendo esos antecedentes en términos ambientales, es un tremendo desafío también a considerar en el proceso constituyente, en miras pronto también a cómo se va a realizar el reglamento, cómo se va a concretar el reglamento, porque las personas vamos a estar todas muy atentas y queremos ser partícipes de estas tomas de decisiones. Los representantes, los candidatos a constituyente, ellos van a tener que dar cuenta de cara a la ciudadanía. Por eso es tan importante la transparencia, por eso no hay que tener temor a que esto quede a la luz. De hecho, eso es esencialmente un principio importante en este momento histórico en el que nos encontramos. La transparencia, la claridad, como indicaban también, la precisión, la simpleza, la democracia del conocimiento. El conocimiento no puede seguir estando en manos de unos pocos que lo complejizamos. Necesariamente tenemos que hacer esfuerzo, y eso también, por ejemplo, para nosotros desde la academia, estos ejercicios que nos han invitado, como la Universidad O'Higgins, es tan importante de acercar el conocimiento a las comunidades, y también como, entre comillas, y eso muy entre comillas, como desde las ciencias, desde las técnicas, desde la expertise, porque también eso también podría ser susceptible de relativizar, pero desde la expertise, ponerlo a juicio de la ciudadanía. Someter, a mí algo que me sorprende mucho, y esto tangencialmente, pero creo que devela esto, nosotros en el mundo de la academia estamos muy dispuestos y asumimos que tenemos que ser sujetos de revisión por pares. Pero ¿qué pasa si esa revisión también pasara por una revisión de la ciudadanía? Si hacemos investigaciones con fondos públicos y vistas por la ciencia, someterlos a toma de decisiones. Yo creo que eso es muy determinante. La ciencia, la academia, también es parte de este proceso, y yo creo que en ese sentido invitar aún más a la ciudadanía a exigir, y como bien decía el profesor Quintana, de tener maneras horizontales, y eso también nos invita a no solamente ver modelos europeos, sino que también modelos como, por ejemplo, modelos latinoamericanos, Mandar Obedeciendo, y otros modelos en mayor o menor medida eficaces, pero importantes de reconocer y de mirar, y también de los propios pueblos originarios que han habitado Chile antes de que Chile existiese como Estado, y de las comunidades locales. Perfecto, Rocío, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a todos y todas nuestras invitados. Ciertamente la participación es muy importante, todos concordaron en ello, ¿no? Y como decía Rocío, instancias como estas de la Universidad de O'Higgins, una universidad pública, ¿verdad?, son fundamentales para acercar estos temas a todas las personas. Así que muchas gracias de nuevo. Antes de terminar, les recuerdo que la 9ª sesión de los miércoles constituyentes de la Universidad O'Higgins
se realizará el día miércoles 12 de mayo próximo a las 18:30 horas y versará sobre el tema nuevos derechos fundamentales en la nueva Constitución, así que también un tema muy, muy importante y esperamos contar con la participación de todos y todas nuevamente. Así que muchas gracias de nuevo y nos estamos viendo y estamos conversando. Gracias a ustedes. Gracias a Chao. ustedes, Hasta un luego. gusto Muchas gracias. verlo. Algún día nos veremos personalmente. Eso, ¿Ah? eso. ¿Sucederá eso? Sí, sucederá, sucederá. Bueno, Chao, chao. bien, chao. Chao, chao. Chao.